Buenas noches con todos, soy el alumno Junior Oviedo Peña. Hoy mi grupo y yo vamos a hablar sobre el ensayo argumentativo del cuento El Unigénito. Somos el grupo 5 y nuestra docente es la profesora Ruth Ortelia Guerrero. En la introducción de nuestro videoreportaje buscamos captar la atención del espectador y presentar de forma clara el tema central que se desarrolla a lo largo del video. Desde el inicio se menciona el título, la soledad, la locura y el sufrimiento humano ante la incomprensión social, para dejar en claro el enfoque solo literario, sino también humano y social. Presentamos brevemente el cuento El Unigénito de César Vallejo y al personaje principal Marcos Lorenz, destacando su sensibilidad y la forma en que es juzgado y marginado por la sociedad. Esta parte es importante porque permite entender desde el comienzo el conflicto del personaje, que no surge únicamente por un amor imposible, sino un rechazo y la indiferencia que lo rodea. La música es suave, el uso de imágenes acompañan a esta introducción con la intención de crear un ambiente reflexivo y empático, preparando al espectador para el análisis que se desarrollará después. De esta manera, la introducción cumple la función de contextualizar la obra, presentar el problema principal, generar interés, invitando a reflexionar sobre cómo la incomprensión social puede afectar profundamente la vida emocional de una persona. En El Unigénito, César Vallejo representa el amor excesivo de Marcos Lorenz como una emoción que trasciende la razón y se transforma en una forma de sufrimiento humano ante la incomprensión social. El autor explora cómo un sentimiento noble puede generar locura cuando se enfrenta a los prejuicios y a la indiferencia del entorno. Como señala Gómez, las desigualdades sociales persisten en las relaciones humanas, cuando el valor de una persona se mide por su posición económica y no por sus virtudes. La discriminación se convierte entonces en una forma de violencia simbólica que excluye y deshumaniza. Esta afirmación se evidencia en la historia de Lorenz, quien es marginado no por su incapacidad de amar, sino por pertenecer a una clase humilde que la sociedad desprecia. La argumentación en inglés. En El Unigénito podemos observar cómo este amor excesivo de Marcos Lorenz que siente hacia Nérida del Mar se comienza a ver como un símbolo de un amor, de una limitación, de un amor que se está confundiendo lo que es la pasión y se está presentando lo que es la locura, y que se está confundiendo el amor verdadero. Porque podemos ver que aquí Marcos Lorenz ama mucho a Nérida del Mar, incluso se describe en el cuento como un amor flamante, un amor de años, pero aquí podemos también observar que Marcos Lorenz ama mucho a esta persona a pesar de los años, y este amor se va intensificando. Él quiere vivir una vida con ella, él quiere tal vez formar una familia con ella, y entonces esas ideas y esos pensamientos es lo que a él le continúa y lo intensifica más el amor que él tiene hacia esa persona. Pero también podemos ver cómo Nérida del Mar no corresponde al amor de Marcos Lorenz, y entonces podemos ver que ella se casa con otra persona, lo cual hace que Marcos Lorenz comience a tener una crisis emocional. ¿Por qué? Porque él toma acciones que no fueron las correctas y que al final le costaron incluso la vida. Pero estos temas no solamente se pueden presentar dentro de la obra, sino que también se presentan en la vida real. Podemos observar y escuchar las noticias de varias personas que han muerto porque han tomado decisiones muy trágicas, porque no fue un amor correspondido, porque no se sintieron amados y que incluso se llegaron a quitar la vida. Entonces podemos ver cómo estos problemas también de salud mental dañan a las personas, pero mucho más cuando hay una sociedad que no los entiende y no les comprende. Por ejemplo, podemos ver que dentro de la obra, dentro del cuento de Marcos Lorenz, las personas lo discriminaban. Las personas tenían sus clases sociales, incluso él era una clase social muy baja, era pobre, entonces lo llamaban por tonto o idiota, pero el mismo narrador dice: yo no lo considero como un tonto ni como un idiota, sino lo considero como una persona muy inteligente y que sabe y que ama mucho y que tiene un amor muy profundo. E incluso el narrador como que dice: alguna vez han amado como este hombre ha amado a esta persona por más de 10 años.
Entonces podemos ver cómo este símbolo de amor tan excesivo, pero como no es correspondido, lo hace a él tomar decisiones que no son las correctas, lo comienza a traer al borde de la locura, porque cuando él se entera de esa noticia de que esta persona se va a casar con otra persona, que Kennedy Lamar se va a casar con otra persona, pues entonces él comienza a cambiar, era una persona triste, ya no lo veían como antes, porque él se sintió mal. Y más cuando hay personas que no te apoyan, que realizan comentarios muy malos, entonces pues afecta mucho más tu salud. Pero también podemos ver aquí lo que nos dice según el psicólogo Walter Rizzo en su libro de Ama y no sufras. Él nos dice que muchas veces el amor nos puede también hacer perdernos a nosotros mismos. Y esto lo podemos ver también en la obra, porque Marco Lorenz, al amar mucho a esta persona, el amor lo hizo perderse a él a sí mismo, quién era, cómo se sentía. Entonces el amor también nos puede hacer perder a nosotros mismos. Él nos dice, a estar perdidamente enamorado de alguien te puede llevar a perderte a ti mismo, más cuando ese amor no es correspondido, te puede hacer que cometas acciones que de ahí te vas a lamentar y que incluso te pueden hacer daño a ti mismo. También nos dice aquí, como lo que le sucede a Marco Lorenz, que él amó mucho a esta persona, lo hizo perderse a sí mismo y cometer acciones que al final lo llevaron a un trágico final. Entonces él nos dice que estar enamorado, y cuando no sabes manejar tus emociones, cuando no sabes controlar tus emociones, muchas veces te puede hacer perderte a ti mismo y puedes caer en una crisis emocional más que todo, porque te perjudica a ti mismo, porque no te sientes bien con ti mismo y porque tú solamente te obsesionas en querer amar a esa persona y en quererte sentir feliz, en quererte sentir ser amado y correspondido. Entonces hace que esa persona se pierda en sí misma. En esta oportunidad presento la sustentación de nuestro video reportaje titulado La soledad, la locura y el sufrimiento humano ante la incomprensión social, inspirado en el cuento El unigénito de César Vallejo. El video fue elaborado con el propósito de transmitir de manera clara y reflexiva el mensaje central de cómo la indiferencia, los prejuicios y la falta de empatía pueden afectar profundamente la estabilidad emocional de una persona sensible. A través de la figura de Marco Lorenz mostramos que el sufrimiento humano no siempre es visible, pero sí muy real. El video reportaje utilizamos una estructura sencilla y coherente. Iniciamos con la presentación del contexto literario y del tema principal, acompañada obviamente de música que refuerza ese tono emocional del relato. Luego desarrollamos una entrevista al especialista, cuyas respuestas nos permitieron comprender mejor el comportamiento del personaje, la discriminación social que enfrenta y la vigencia de la crítica social presente en la obra. Finalmente cerramos el video con una conclusión reflexiva que conecta el cuento con la realidad actual. Cada recurso audiovisual, las imágenes, la música y el orden de las intervenciones fue seleccionado para apoyar el contenido del ensayo argumentativo y facilitar la comprensión del mensaje. El objetivo no solo fue analizar la obra literaria, sino también sensibilizar al espectador y generar reflexión sobre la importancia de comprender antes de juzgar. Con este video buscamos demostrar que El unigénito sigue siendo una obra vigente, que su mensaje nos invita a ser empáticos, especialmente con aquellas personas que viven situaciones de soledad o sufrimiento emocional. Muy bien. Ahora, después de haber subido nuestro video a las redes sociales, hemos podido obtener varios comentarios de muchas personas que han felicitado nuestro trabajo, como también nos han dado recomendaciones y han valorado la importancia de este video. Así que vamos a escuchar algunos de estos comentarios y hemos escogido los 5 comentarios más resaltantes porque creemos que son muy esenciales y también los queremos compartir con todos ustedes. Tenemos el comentario de Ariana Cedillo que nos dice: buen trabajo, chicos, es una discusión muy necesaria y profunda sobre la vigencia de la crítica social en la obra de Vallejo, especialmente en temas de la soledad, discriminación y salud mental, que sabemos que son muy importantes hablar de estos temas. La claridad y la experiencia del ingeniero Gustavo Silva
Junto a las preguntas del estudiante hacen de este un análisis muy valioso. Ojalá más personas puedan ver este contenido tan reflexivo. Un muy buen comentario de Ariana City. Tenemos el comentario de Clarita Prado Castro que nos dice: excelente chicos, lograron conectar con la esencia humana de Vallejo por parte del ingeniero, hace un buen análisis, felicidades. También tenemos el comentario de Murguía que nos dice: muy bien chicos, qué revelación del video, me ha impactado profundamente. La sensibilidad con la que abordan la obra de Vallejo, más allá de lo académico, logran conectar con la esencia humana y la soledad y la salud mental, temas que tocan a todos. Tenemos el comentario de Mora que nos dice: qué buena manera de darle un nuevo aire clásico, la reflexión que proponen en su video es muy profunda y relevante. Y por último tenemos el comentario de Leonardo que nos dice: excelente análisis, se nota el compromiso y la profundidad con la que se abordan los temas sociales presentes en la obra de Vallejo. La interacción entre el expositor y los estudiantes enriquece la reflexión y hace comprender mucho mejor este video. Estos problemas vigentes que se pueden observar son muy importantes que haya varias personas que puedan ver este contenido, especialmente porque invita a pensar críticamente y a valorar la literatura como una herramienta de conciencia social. Muy buenos comentarios de parte de estas personas. El unigénito de César Vallejo construye a través de la figura de Marcos Lorenz un retrato doloroso de la soledad humana y las consecuencias del abandono afectivo y social. Marcos no solo es un personaje individual, sino un símbolo del ser humano, condenado a vivir al margen, marcado por el desprecio, la incomprensión y la indiferencia de quienes lo rodean. Desde su nacimiento, su condición de unigénito lo separa del mundo, privándolo de vínculos afectivos que le permiten desarrollarse plenamente como persona. La vida de Marcos demuestra cómo la ausencia de amor, apoyo y reconocimiento destruye progresivamente la identidad y la dignidad del individuo. Vallejo denuncia una sociedad incapaz de acoger al diferente y critica la empatía que transforma al ser humano en un ser aislado y vulnerable. El sufrimiento de Marcos no surge únicamente de su condición personal, sino del entorno hostil que lo excluye y lo condena al silencio y al dolor. A través de este lenguaje intenso y profundamente humano, Vallejo convierte el destino trágico de Marcos en una reflexión universal sobre la injusticia social, la fragilidad del ser humano. El cuento deja como enseñanza que una sociedad que niega el amor, la comprensión y la solidaridad es responsable del sufrimiento de quienes se excluyen. Así, el unigénito no solo conmueve, sino que interpela al lector a cuestionar su propia actitud frente al dolor ajeno y a reconocer la necesidad de una convivencia más justa y humana. A través del análisis del cuento El unigénito de César Vallejo, comprendimos que la locura no siempre es una condición individual, sino que muchas veces es el resultado del rechazo, la indiferencia y la falta de empatía de la sociedad. Aprendimos que la desigualdad social puede destruir emocionalmente a una persona, especialmente cuando se niega la posibilidad de amar y ser comprendida. El personaje de Marcos Lorenz nos permitió reflexionar sobre cómo el amor no correspondido unido a la discriminación puede llevar al sufrimiento extremo y a la soledad. Asimismo, entendimos que Vallejo utiliza la literatura como una forma de denuncia social, mostrando que el verdadero problema no es la sensibilidad humana, sino una sociedad que juzga y excluye. Finalmente, este trabajo nos ayudó a desarrollar una mirada crítica frente a la realidad actual. Recomiendo que muchas situaciones de exclusión y marginación que aparecen en la obra aún persisten en nuestra sociedad, lo que nos invita a practicar la empatía y el respeto hacia los demás.